Amén. Dios le bendiga, amado. Contento primero de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y segundo, pues estar en este lugar donde podamos compartir la palabra del Señor. Así que Dios ha sido bueno. Estamos contentos porque hay gente por ahí que se graduaron hoy. Den un aplauso a Grace, ella, que ya se graduó. Bendito sea Dios. Y otro a Margarita, que siempre está graduada. Esta no se gradúa, esta se gradúa todos los días. ¿Verdad? Yo estaba hablando con Margarita allá atrás algo que los dos entramos en comunión en lo mismo, cuando lo dijimos, pero siempre que uno experimenta situaciones en la vida, ¿verdad? Uno siempre tiene que saber que todo lo que uno hace lo hace para Dios. Usted no lo hace para los hombres. Usted no está aquí porque quiere que el pastor lo vea. Usted está aquí porque usted quiere estar en la presencia del Señor. Porque usted sabe que es importante que usted está. Bueno, vamos a la palabra. Estamos en el aire. Amén. Saludamos a esa gente que nos están viendo por ahí. A través de www.ministerioguerrerodereino.org. Yo es mi guerrero. Ah, no. Y Jehová es mi guerrero. Que lo que hay muchas mujeres, oye. Los hombres se quedaron. Amén. Que Dios los bendiga y los fortalezca para que puedan venir a los cultos, ¿verdad? Amén. Dios es bueno. Amén. Dice la Escritura en Romanos 12, del 1 al 2. Esa es nuestra escritura básica para lo que hemos estado hablando todo el mes, de lo que hemos llamado, o lo que le he llamado, transformados para su gloria. Esta es la cuarta parte del mensaje. El domingo estaremos predicando la última parte del mensaje. En Romanos 12, de 1 al 2, y hay otro versículo que voy a añadir hoy. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Repita todo el mundo conmigo esto: para que comprobáis, diga, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, diga, para que comprobáis, diga, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Isaías, capítulo 43, versículo 7 solamente. 7. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Es una semana bien fuerte para mí, ¿verdad? He tenido que estar trabajando más de lo que otras veces he trabajado. Pero Dios es fiel, aquí estoy. Si fuera por el cansancio me quedaba en casa. Amén. Dice la Escritura, versículo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre Santo, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias, Padre Santo, Señor, por ser fiel a tu palabra, porque nunca has torcido ninguna de ellas. Siempre has mantenido tu fidelidad para con nosotros. Señor, esperando el momento en que cada uno de nosotros, Señor, seamos transformados
posicionados para entender tu perfecta y buena voluntad. Señor, te agradezco todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Gracias por la mente de cada uno de nosotros, Señor, que nos has dado, Padre Santo, para tener mente sana, Señor, pensar sanamente, pero entregamos nuestra mente a ti, Señor. Necesita ser transformada para poder ver las cosas de manera diferente, para poder reaccionar diferente. Te damos gracias por la transformación, gracias por la revelación que viene a través de la transformación. Gracias por tu Santo Espíritu, por tu amor, tu misericordia, por todo lo bueno y maravilloso, Señor. Estoy en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, y permite que tu palabra, Señor, cale hondo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor. Venimos contra todo principado, contra toda resistencia, Señor. Te pedimos liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Voy a volver a decir la definición de transformación y de gloria, ¿verdad? Para no perder el hilo de lo que estamos hablando. Transformados o transformación significa metamorfo. Yo le he explicado a ustedes de que la palabra más común que la gente menciona cuando hablan de transformación es la palabra metamorfosis. Y esto significa cambiar de forma. Es como transicional, es algo que produce cambios en procesos. Amén. Y la palabra gloria, que significa en hebreo kabod, que significa esplendor, honor o algo glorioso. Yo quiero que usted le diga a alguien, es necesario el cambio y es necesario la renovación de nuestra mente. Grábese siempre eso, es necesario los cambios y es necesario la renovación. Estaba ahorita meditando porque dentro de las dos canciones, una de ellas hablaba de transformar y la otra decía de mover, ¿verdad? De mover las aguas. Y Cachi dijo algo bien poderoso porque ella dice que muchas veces nosotros nos sentimos como aguas estancadas. El propósito de Dios nunca ha sido que nosotros vivamos estancados. A menos que no se produzca un cambio en nuestras vidas, no podemos ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es decir, si nosotros le ponemos resistencia a los cambios, estamos perdiendo la oportunidad de ver lo que Dios quiere que nosotros entendamos que Él dice de nosotros. Si usted lee literalmente Romanos 12, del versículo al 1 al 2, usted se va a dar cuenta que Dios en su plan eterno, usando a este hombre llamado Pablo, llamado a predicarle a los gentiles y a traer un mensaje diferente, no diferente en el aspecto de la base fundamental ni de los principios básicos del Evangelio, sino de lo que verdaderamente está revelado o está en el corazón de Dios. Por eso Pablo, Dios le permitió escribir tantos libros en el Nuevo Testamento. Si alguien usted va a ver en comparación a que se asemeja tanto a la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, es a Pablo. Sí, el mensaje literalmente es el mismo mensaje de Jesús. Usted va a entender que dentro del mensaje de Jesús y de Pablo, ambos están confrontando la mentalidad del estancamiento. Ambos. Jesús en una ocasión, como yo le leí a ustedes el viernes pasado, se acercó a sus discípulos y les dijo, como ellos todavía no comprendían que Jesús murió y se había levantado de los muertos, eso ellos no lo entendieron. Jesús les dijo, eso mismo era lo que estaba en los profetas y estaba en los salmos, que yo tenía que pasar por esto. Entonces Jesús le dice la Escritura que oró para abrir el entendimiento. ¿Por qué Jesús oró para abrir el entendimiento? Porque hasta ese momento no entendían nada.
Muchos de ellos se sorprendían porque a medida que Jesús iba haciendo milagros, ellos mismos decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Aún los romanos de aquel tiempo, que fueron los que llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, uno de ellos en la cruz del Calvario dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la mayoría de las cosas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, que de hecho Pedro habla de ellas también, pero a su estilo, Santiago habla de ellas a su estilo, porque tiene que entender esto también, de que precisamente si usted ve que está el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el de San Mateo y el de Lucas, ambos están escribiendo de una misma cosa, pero desde un punto de vista diferente. Especialmente Marcos, porque Marcos se convierte en un escritor del pueblo, donde está llevando el mensaje tan claro que la gente lo puedan entender. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje de Jesucristo ya entra en un nuevo nivel de revelación cuando entra después de la resurrección. Porque aunque Jesús habló tantas cosas que las expuso para la gente en aquel tiempo, no es hasta que Jesús se levanta de los muertos y el Espíritu Santo llega a nuestra vida, que entonces llega a la vida de las personas que estaban en ese momento, en el libro de Hechos, que las cosas empiezan a tomar otro giro, porque ya entonces el Espíritu Santo se encarga de guiar, de mostrar, de revelar y de instruir al hombre. Amén. Acuérdese que en el Viejo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la gente no tenía el privilegio que usted y yo tenemos, una Biblia. La gente vivía pasándose papelito. ¿Sí? Pablo en la cárcel escribía una carta y la mandaba con alguien. Y ese alguien, sabrá Dios, por presentado, la leía por todo el camino, se paraba, se la leía al otro, ¿entiendes? Y así fue que el Evangelio se fue propagando. ¿Qué pasa? El Evangelio, escuche bien, el Evangelio, grábese esto siempre, son buenas nuevas. Es decir, hay algo viejo que muchas veces a nosotros nos aguanta. Jesús siempre confrontó la tradición, porque Jesús se dio cuenta que la gente estaba muy metidos en la tradición. Y el tradicionalismo no los dejaba a ellos ver las cosas nuevas que Dios tenía preparado para ellos. Y no eran cosas nuevas, sino que eran cosas que estaban en el Viejo Testamento, que estaban ahí, pero que se están revelando a través de la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que los cambios son los que producen transformación, sea para bien o sea para mal. La meta, escuche bien, la meta de Dios es que lleguemos a una transformación total. Dios nunca en su plan decidió que el hombre siempre fuera igual. Le voy a explicar por qué. Dios, a partir de que el hombre pecó, no podía revelar al hombre el plan completo. Aun cuando está escrito en la Escritura y está aquí, nosotros entenderemos este libro en procesos de cambio, procesos de revelación. Si Dios nos revela sus intenciones por completo desde el principio, todos nosotros hubiésemos muerto ya. Y Dios no lo va a hacer, ¿sabe para qué? Para que el hombre no se jobe la gloria. ¿Sabe por qué Dios creó todas las cosas y después creó al hombre y a la mujer? Para que después no se las echaran. Si la meta de Dios es que lleguemos a una transformación total, si cuando Dios, escuche bien, cuando Dios te está mirando a ti, te está mirando al pastor Rodríguez, no está mirando al pastor Rodríguez como él está ahora. Él está viendo al pastor Rodríguez en lo que ya Dios determinó que él iba a hacer. Es decir, Dios siendo eterno, Dios habita, el alfa y el omega, Él está en una atmósfera donde Él ya, o sea, ya al Él declararnos una palabra a nosotros, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Y el deseo total de Dios en la vida de Él es que nosotros lleguemos a realizar el sueño de Dios.
que seamos como Él. Que lleguemos a entender que cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no fue para hacer el hombre semejanza de lo que hoy nosotros representamos. Porque muchos de nosotros nos hemos conformado a la manera de vivir y existir, creyendo que así lo quiso Dios. Así que cuando Dios te mira a ti, te mira como el producto final que Él diseñó. Dios siempre habla presente y nunca mira el pasado. Si cuando Dios me va a hablar a mí o te va a hablar a ti, te está hablando a ti de tu presente. Dios nunca se va a acordar de tu pasado. Porque es que le hace daño a Él. Yo se lo digo a ustedes. Isaías 45, versículo 23, dice la Escritura, de que por amor a sí mismo, dice, por amor a sí mismo, Él va a perdonar tus rebeliones, nuestras rebeliones. No es porque, o sea, Él nos ama indiscutiblemente, pero por amor a Él mismo, a su naturaleza, a lo que Él decidió para nuestras vidas, Él, por amor a sí mismo, Él no se acuerda de eso. Nosotros no, nosotros nos cogemos, nos ponemos el tanque de bucear. O sea, Dios tira nuestros pecados a las profundidades del mar donde jamás y nunca se acuerda de ellos. Nosotros nos ponemos careta, chapaleta y tanque y vamos y los buscamos otra vez. Señor, pero yo no entiendo cómo es que tú no me perdonas. Y Dios dice, sí, yo te perdono. No, pero tú no te acuerdas que yo hice. No, ¿cómo? ¿De qué me habla? Dios no se acuerda por amor a sí mismo. Él no trae a memoria el pasado tuyo por amor a sí mismo. ¿Me entiendes? Dios no trae a memoria tu pasado por amor a sí mismo. Porque Él se ama tanto y dice, yo no quiero saber de tu pasado. Yo quiero saber de lo que yo determiné para ti, lo que yo quiero para ti. Yo te veo a ti ya sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, disfrutando. Ya yo te veo a ti caminando en gloria, caminando en sanidad, caminando en prosperidad, caminando como un hombre exitoso, como una mujer exitosa. Así es que Dios nos ve a nosotros. Amén. Amén. Así que es necesario que entendamos que los cambios son los que producen la transformación, porque Dios necesita sacar de nosotros lo que Él depositó en nosotros. Es decir, ya Dios decidió, te vio cómo Él quiere verte. Ahora, o nosotros cambiamos o Dios nos transforma de alguna manera, nos saca de lo mejor de nosotros. Dios va a sacar algo. Amén. Ahorita lo vamos a entender cuando vayamos bajando. Primero que usted tiene que grabarse en la mente es que Dios es un inversionista. Y como inversionista, Dios no está dispuesto a perderte. No. Dios no está dispuesto a perderte, Dios no está dispuesto a invertir en tu vida para perderte. Si Dios invirtió en el universo, invirtió en la humanidad, invirtió en cada uno de nosotros. El que se pierde, porque se pierde. Otro día vi en una discusión por la televisión que me llamó la atención y yo escribí algo y los otros días alguien lo mencionó aquí de que si la salvación no se pierde, el que pierde es uno. La salvación siempre la salvación siempre está disponible, es uno el que se pierde. La salvación siempre está ahí. El que se pierde es uno por las determinaciones de uno. Amén. Así que entiéndase que Dios ha invertido y Dios está empeñado en que usted llegue a la meta. Que lleguemos a las alturas de a los estándares que Él determinó a la medida que Él estableció, que es Jesucristo. Así que la voluntad de Dios nunca va a cambiar, amado. Escriba, grábese esto. La voluntad de Dios nunca va a cambiar. Todo lo demás cambia menos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted ejerza dominio y gobierno. Vamos bajando.
Si caminar transformados y bajo su gloria nos permite empoderarnos en dominio y en gobierno. Si usted va a la Escritura y ve la historia de Adán y Eva, mientras no hubo pecado, ellos caminaron en dominio y en gobierno. El dominio era tal que todo lo que se produjo en el Edén, después que Dios le dijo a él que trabajara, o sea, que los ministrara, porque eso fue lo que Dios le dijo. O sea, Adán tenía la capacidad de soltar una semilla y eso nacía rápido. Sí, era vivir bajo esa atmósfera de gloria, de dominio, de gobierno que Dios preparó, donde a Adán le comandaba los animales tenían que pedirle permiso a Adán. Ahora no, ahora nosotros somos un perro y nos vamos a correr. Ahora los animales tienen cierta acceso sobre nuestra vida porque nosotros entregamos todo. La Escritura dice que aún la naturaleza está gimiendo y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando ¿por qué? Está esperando por un cambio. Está esperando porque el hombre se posicione y entienda de una vez por todo que lo que nosotros perdimos en el Edén, lo recuperamos a través de Jesucristo. ¿Qué produce que nosotros no entendamos eso y no actuemos como debemos actuar? La falta de transformación y la falta de cambio de mente, de renovación. Cuando nosotros no nos renovamos o no somos transformados, no podemos exhibir en evidencia verdaderamente lo que Dios dijo que nosotros tenemos que actuar. Anoche yo estaba oyendo testimonios y yo me acordé de una... Mire, cuando usted está claro de quién es el Dios que usted le sirve y usted está claro de que usted es un reflejo de lo que Dios dijo que usted tiene que ser, usted es hecho a su semejanza y a su imagen y semejanza, usted tiene que empoderarse y actuar como tal. Hay momentos en la vida donde usted tiene que actuar en poder sin que tenga que tirarse de rodillas para orar por algo. Porque el empoderamiento de parte de Dios, cuando usted está caminando en la identidad de Dios y bajo el poder de Dios y bajo la transformación y la revelación de Dios, Dios le permite hacer cosas que Dios las hace también. En Venezuela se dio el caso de una madre que llegó al hospital y su hijo estaba muerto en el vientre. Y ella tenía que firmar unos papeles para que se lo sacara. Pero se tocó con una enfermera violenta. Se tocó con una enfermedad que transformó escúcheme bien, la mentalidad de ella anteriormente era otra. Pero cuando ella se empezó a meter con Dios y empezó a buscarle a Dios y a educarse en las cosas de Dios y a ver verdaderamente lo que Dios está diciendo de nosotros, estaba diciendo en el testimonio que ella también se puso a leer un libro de Guillermo Maldonado y dice que cuando eso sucedió, ella se acordó de todo lo que estaba estudiando, de todo lo que Dios le había ministrado, y cuando esa muchacha llegó, le dijo la muchacha, yo vengo aquí a firmar los papeles para que me saquen el muchacho, y le dijo, te voy a dar una oportunidad que los firme, pero antes de que vaya al doctor, déjame orar por ti. Y empezó a declarar palabras sobre ese vientre, y cuando salió de ahí le dijo, antes de que vayas para que te operen, ves una vez más al doctor afuera y dile que tú necesitas que te hagan otra prueba. Hicieron la prueba, el muchacho está vivo. Son cosas que suceden espontáneamente cuando usted sabe que Dios está con usted. Si usted está con la duda de que Dios no está en su vida, algo tiene que pasar en su vida, tiene que ser transformada, porque el primer indicio de la transformación es la evidencia de la identidad de Dios sobre su vida. Amén. Dije algo poderoso ahí.
La primera evidencia de transformación sobre su vida es la transformación de Dios sobre su vida, que lo lleva a usted a identificarse uno a uno con Dios. Mire, hace 10 años atrás, y mi esposa es testigo de lo que voy a hacer, mi nieto se me murió en las manos literalmente. Usted lo puede poner como usted quiera, si lo entiende o no lo entiende. Mire, nadie sabe lo que es ver a una persona botar el último respiro de vida, sino la persona que lo tiene en las manos. Porque primero, cuando botan el último aliento, el peso del cuerpo se multiplica. Y pregúnteme, porque cuando eso sucedió, que el muchacho expiró, yo de momento como que me jamaqueé y yo empecé a orar otra vez, y yo me acomodé y la mamá encima de mí dándome puño por la espalda y Oki allá contra la pared orando. Eso le agradezco a Dios, que mi hijo estaba intercediendo mientras yo estaba orando. Mi hijo se tiró contra la pared, así, de frente a la pared, de rodillas, y empezó a clamar. Mientras su mamá hacía alardes de voces y gritando, y llamen al doctor. Llamaron la ambulancia no venía, ya habían pasado unos minutos, y el Espíritu me llevó a mi cuerpo, al cuarto, y me acordé de la mujer tsunamita, cuando el hijo se le murió, y ella puso el niño en la cama del profeta. Y yo recuerdo que cuando fui a aquella cama, a mí no era tiempo para orar a Dios y decirle, Señor, haz el milagro, sino que espontáneamente la identidad de Dios vino sobre mi vida. Yo levanté al muchacho al cielo, así, lo levanté con las dos manos y dije, Señor, tú nos lo diste, aquí te lo entrego, yo sé que él vive. Y cuando lo puse en la cama, el muchacho empezó a respirar. La identidad de Dios en nuestra vida se evidencia siempre con algo. ¿Cómo usted sabe que Dios está con ustedes? Cuando usted ve a Dios en acción. Así que la transformación es la evidencia de que Dios, Dios necesita ver en nuestra vida la transformación para poder Él revelarse. Los cambios, lo primero que hacen es exponen verdades. Cuando se produce un cambio, se produce una verdad. Yo lo dije el domingo pasado, ¿verdad? Muchos de nosotros hoy entendemos que si nosotros hubiésemos sabido que esto era tan bueno, nos hubiesen convertido hace tiempo. Ese cambio expuso una verdad. Que a menos que tú no te metas y pase por las transiciones de cambio, tú no puedes decir eso. Porque tiene que haber una evidencia de transformación y de cambio. Yo todos estos días me he pasado viendo retratos de mi vieja imagen. Así, para una serie que voy a predicar que se llama Religion Free. Y viendo transformaciones, viendo cuando corría motora, con jacket y todo, y con todas las loqueras por fuera y todo, ahí entregado. Y lo veo, y veo después los retratos míos, engabanados, predicando, y dijo, es evidencia palpable de que lo que uno era no lo es. Que la manera en que uno hablaba ya no habla más. Que la manera en que usted cantaba no canta más. Que la manera en que usted se dirigía a la gente no es la misma más. Es la evidencia de la transformación que evidentemente te enseña que Dios está envuelto en el asunto. Es decir, tiene que haber una evidencia de cambio. Explico. Si usted todavía, a la edad que usted tiene, dentro de la iglesia, está actuando como actuó antes de entrar a la iglesia, entonces no hubo cambio. Quiere decir, cuando usted entra en el mover de Dios y en la transformación de Dios, tiene que producirse cambios que son evidentes, que la gente va a decir, esa Jessica no es la misma que yo conozco, de la Jessica, o que yo conocía. Samantha no es la misma. Un viernes en la iglesia, Samantha, bendito sea Dios. Ebony, bendito sea Dios. ¿Me entiende? Hay evidencia que dice que ha habido un cambio.
Porque si no hubiese ido un cambio, usted estaría en la discoteca, estuviera en la barra, estuviera en algún lado. Hay una evidencia de cambio. Y eso es lo suficientemente como para que le dé a usted vitamina en el espíritu, para que usted diga, voy a seguir cambiando, porque necesito acercarme más a Dios, necesito ver mi milagro, necesito ver la transformación total, no solamente de mi vida, sino de los que me rodean. Necesito ver mi sanidad, necesito ver mi prosperidad, necesito andar bajo la gloria de Dios. Alguien tiene que decir, necesita un cambio. Si cada vez que usted cambia, está dejando algo atrás y se acerca a algo nuevo. Yo le dije ahorita que los cambios exponen verdades. Cada vez que usted cambia, dejó algo viejo atrás y no mire al que está al lado suyo. Mira, Margarita, no lo mire. Cada vez que usted cambia, está dejando algo viejo atrás y se está acercando a algo nuevo. Se está acercando a una verdad revelada. Yo le hablé a ustedes de la oruga el otro día, ¿verdad? Escuche bien, una oruga no se levanta y un día dice, no quiero ser mariposa, vamos. Que bregue Dios con el caso. Qué triste es el caso. Gracias a Dios que la naturaleza sigue respondiendo a Dios. Porque si no, hubiese extinguido hace tiempo. ¿Usted se imagina que una vaca decida no ser vaca más nada? Y escuche bien lo que le voy a decir. Cada uno de ellos tiene identidad. Los únicos que siguen batallando para encontrar su identidad son los hombres. Por la falta de cambio. Porque queremos amarrar. Nos gusta tanto el desgraciado hombre viejo y la desgraciada vieja esa, hombre, mujer vieja, las viejas actitudes, los viejos pensamientos. Mira cómo Alex se ríe. Yo le dije a Alex un día, Alex, ¿tú sabes qué? Yo estuve ahí. Yo estuve ahí, yo experimenté cambios de arrebatos que tú no tienes idea, pero Dios me cambió, porque es un proceso, diga proceso. Es un proceso, y la oruga se somete a un proceso, que quizás es un poquito tedioso, pero la transformación a la larga va a exhibir lo que Dios declaró de ella. Parece gusano, pero es mariposa. Parece un tecato, pero es un cristiano. ¿Verdad? Mira, parece, pero búscalo. Hay gente que cuando tú los miras, la primera impresión que le da a uno, tú dices, uno como que no sabe si es o no es. Será o no será, pero tú te la acercas y tú dices, huele a Cristo, a tomates no huelen, huele a Cristo. Hay transformación, porque la transformación siempre evidencia algo, siempre evidencia algo. Y entonces la mariposa, aunque tiene que ir transfigurada, o sea, tiene que ir sobre el proceso de la transfiguración y de formación, al final siempre concluye siendo lo que Dios la diseñó. Mire qué poderoso. Así que la transformación es necesaria. Solo a través de los cambios se revela la verdadera identidad de uno. Usted nunca sabrá quién o para qué Dios lo designó a usted hasta que no se produzcan cambios. ¿Me escuchó? Usted nunca conocerá su verdadera identidad hasta que usted no empiece a experimentar cambios, porque los cambios son los que lo van a identificar. Usted va a decir, sí, yo sé quién yo soy. Bueno, si sabes por qué, quién es, ¿por qué no se comporta como tal? ¿Me entiende? Si usted sabe quién es,
compórtese como tal. ¿Entiende? Porque la evidencia, vuelvo otra vez, de la transformación se ve. Se deja ver. Si usted es un artista, usted se comporta como qué? Un artista. Si es cristiano, se comporta como qué? Como un cristiano. ¿Verdad? Y si es un líder, se comporta como qué? Como un líder. ¿Verdad, Margarita? Porque lo hace para quién, Margarita. A Dios. No lo hace para usted. Amén. Así que la transformación es necesaria. Solo a través de los cambios se revelan las verdaderas identidades. No se puede resistir a los cambios porque la oruga no se puede resistir al cambio, a la transformación, porque dentro de su DNA hay una palabra que Dios declaró, que Dios dijo lo que iba a hacer. Y Dios hizo lo mismo con nosotros. Hay cosas que quizás nosotros no entendemos ahora totalmente, pero los procesos nos van a llevar a entender para qué fue que Dios nos llamó. Amén. Dígale, necesitamos los cambios. Dile, no te conformes con ser el mismo. Mire, yo escribí algo hoy que lo estaba cargando todo el día trabajando y no podía escribirlo. Y en un momento dado me senté y dice, si amas y te aferras a la manera de pensar sin experimentar transformación, nunca verás lo que podrás llegar a ser. Si tú amas verdaderamente la conformidad de cómo tú te sientes, nunca podrás experimentar lo que tienes que llegar a ser. Y dentro de lo que yo escribí, yo empecé a hacer como un análisis de preguntas, ¿verdad? Porque si hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos, es cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor, Señor, yo quiero ser diferente. Si eso tú no lo dices constantemente a Dios, pues tú estás conforme como tú eres. Y quizás tú dirás, bueno, yo me siento feliz, yo estoy conforme. Yo no estoy satisfecho todavía. Yo todavía peleo conmigo mismo. Todavía yo me miro mal en el espejo. Todavía yo peleo con un plato de comida al frente. ¿Sí? Todavía. Todavía yo tengo guerra de cuando me siento en una mesa, digo, no te comas eso, y algo me dice, cómete, que tienes hambre, bendito. Y necesito experimentar un cambio. Necesito cambiar mi manera de pensar, la manera de decidir, soltar lo que soy para poder adquirir lo que voy a hacer. Porque yo quiero ser un hombre flaco, tengo que soltar las enmayaderas. ¿Verdad? Si yo quiero ser un hombre saludable, tengo que dejar de estar comiendo porquería. Si yo quiero la sanidad para mi vida, escuche bien, aun cuando Dios te lo ha otorgado, yo tengo que provocar ese cambio en mi vida. Y esto es la diferencia de la gente que vive conforme a los que quieren los cambios. La gente que se conforma no hace nada. La gente que quiere cambio, ellos provocan los cambios. ¿Me entienden? Son la gente que están dispuestos a pagar el precio del cambio. En estos días me escribió una persona que yo amo mucho. Me dijo que se había convertido y yo me puse bien contento. Oye, coincidimos los dos escribiéndonos textos. Cuando mandó de allá para acá, mandó lo mismo que yo le mandé para allá. Y yo le escribí a esa persona, dice, ahora tienes que mantenerte firme y decirle no a muchas cosas. Porque si hay algo que el cambio te va a enseñar es que tienes que estar firme. Si hay un principio del cambio que usted necesita aprender es la firmeza. Es decir, no vuelvo más atrás. Es decir, estoy decidida o decidido constantemente a seguir y a pagar el precio. Jesús lo puso de esta manera. ¿O tú quieres seguirme?
Agaja esa cruz que está ahí, sígueme. Él no le estaba diciendo que agajara un madero. Él le estaba diciendo, para esto hay que pagar un precio. La gente hoy no quiere pagar precio. La gente quiere que del cielo le caigan los carros, le caigan los matrimonios, le caigan los trabajos. No, todo, Señor. Dame, dame. Dame, dame, que dame, dame, que dame, dame. ¿Sí no es? O dama, dama. Nadie quiere pagar el precio hoy. Si usted se va a la historia, toda persona que ha marcado la historia se ha negado y ha pagado un precio. Jesucristo se despojó de su gloria en el cielo, se hizo igual que nosotros y pagó un precio. Siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, pagó un precio. Nosotros no, ahora nosotros no. Ya Él lo hizo todo por nosotros. Siéntese en una silla a esperar, mientras muchos de nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y entonces, al final, usted me dice todas las cosas que consiguió sentado en una silla, y yo le voy a decir todas las cosas que pudimos conseguir haciendo la voluntad de Dios. Hay que coger lo que Dios nos da, la accesibilidad, los canales que Dios nos da, y tenemos que dedicarnos a hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Amén. Por eso Romanos 12:2 dice que si usted se conforma, usted no puede conformarse, mire, póngalo de esta manera, usted no puede conformarse al sufrimiento, a la escasez, al estancamiento. Usted nació para ser transformado. Y la transformación nos revela la perfecta voluntad que es agradable para Dios. Lo dice Pablo literalmente, dice ahí, que nosotros no nos podemos conformar a este siglo. Mire, no imita a nadie, imite a Dios. Si usted quiere imitar a alguien que verdaderamente lo va a llevar al propósito, imite a Dios, imite a Jesucristo. Porque la Escritura lo dice literalmente. Tenemos que llegar a la altura del varón perfecto. Nuestra meta es Jesucristo. La meta de Pablo era Jesucristo. La meta de nosotros tiene que ser Jesucristo. Y Pablo dice aquí, no podemos conformar a este mundo, tenemos que ser transformados. Para nosotros poder entender cuál es la buena voluntad, buena y perfecta. Escuche bien, buena y perfecta, tenemos que ser transformados. Es la única manera. De la única manera que tú puedes entender lo que Dios quiere para ti es que tú cambies la mentalidad. Amén. Así que en Romanos 12, Dios, escuche bien, yo lo dije el domingo pasado, Dios no puede ser expuesto donde no está sido revelado. Si Dios nunca si tú nunca has experimentado que Dios se revela a ti, es porque nunca ha habido una transformación. Cada vez que se expone una transformación, un cambio, hay una revelación de Dios, un entendimiento. Y es como el diezmo y la ofrenda. Hay gente que lo hace por compromiso, hay otros porque tienen la revelación de la importancia que es. ¿Me entiende? Entonces, la transformación, ese cambio de estado, de mental, cuando eso se produce en nuestra vida, Dios aprovecha y te revela una verdad. Para que sea exhibida una verdad, tiene que haber producido un cambio. Para que podamos entender la voluntad perfecta y agradable de Dios, necesitamos ser, ¿qué? Transformados. Si conformarse a este mundo es declarar que usted no tiene ningún deseo del futuro. Si usted se conforma a ser o quedarse en el estado en que está, usted está diciendo que usted no tiene esperanza de cosas futuras. Yo estoy bien así, a mí no me falta nada. ¿Para qué? Pues entonces usted no tiene esperanza de cosas futuras. Usted quiere ser el mismo.
Usted no quiere acercarse a la medida que Dios diseñó para su vida. Cuando es necesario que nosotros experimentemos cambio. Escuche bien esto, hermano. Si usted está cansado de algo, es porque su propio destino le está demandando cambio. Y se lo voy a probar. Si usted está cansado de algo, es porque su propio destino le está exigiendo que cambie. Tu destino te va a exigir que cambie en todo momento. Y cuando eso se revela, cuando esa verdad se pone a tu vida, Dios mismo muchas veces, si tú te resistes, Dios provoca cambio. Mire, el destino provoca cambios. En Génesis 36 usted va a encontrar la historia de José. Escuche bien esto, porque José fue muy amado por su papá, por Jacob. Y yo predico una vez aquí de las transferencias generacionales y de la bendición que esto produce. Y una de las cosas es que Jacob ya estaba viejito. Y Jacob sabía que él tenía que transferir la bendición que venía desde Abraham, de Isaac, y vino hasta Jacob. Era una transferencia generacional. Y en realidad Jacob miraba a todos sus hijos y no veía a nadie. ¿A quién yo lo voy a...? Y Jacob empezó a ver cosas diferentes, diferentes, en José. Empezó a ver cosas y detalles diferentes en este joven, en este niño. Y se dedicó a hacerle una túnica de colores. Y cuando hizo la túnica de colores, hizo una transferencia profética sobre él. ¿Qué pasó con esto? Se produjo un cambio. Y esos cambios provocaron cambios en la vida de José. Porque cuando Jacob empoderó a su hijo con ese manto, lo que hizo fue que transfirió sobre él el legado profético que había sobre su vida. Y cuando esto sucede, entonces como el joven no entiende los propósitos de Dios, empieza a soñar. Y empieza a soñar con cosas que él no entendía. Porque aparentemente, y escuche qué poderoso es esto, porque si usted lee la historia de José, José tenía la capacidad y el don de revelarle a cualquiera su sueño, menos él mismo, el del mismo. José podía sentarse con cualquiera, se sentó con Faraón y le dijo, bueno, ese sueño que tú tienes son estas vacas, estaban desmayadas, se comieron aquello, esto es lo que va a pasar y esto es esto. Pero ni tan siquiera pudo entender su propio sueño hasta que fue pasado por todo el proceso y al final del proceso, cuando vio a sus hermanos de rodillas delante de él, fue que empezó a llorar. Y cuando sus hermanos fueron a donde él a pedirle perdón, dijo, mire, tranquilo, porque esto fue Dios el que lo provocó. Escuche bien, los cambios fueron necesarios para que José llegara al palacio. Tu destino profético va a provocar cambios en tu vida. La palabra que Dios ha declarado sobre tu vida o la palabra que Dios ha soltado a través de la vida de alguien para tu vida va a provocar cambios. Y si tú no provocas los cambios te van a provocar a ti. Y esa es la razón porque mucha gente a veces están abojecidos. Ay, yo no entiendo. No entiende. Porque no quiere cambiar. Entonces Dios mismo está provocando los cambios. Y como no entiende, porque este es el problema, nosotros queremos entender a Dios. Y Isaías 55 dice algo bien poderoso. Isaías 55, versículo 9 al 10 dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Escuche bien, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hace crecer el grano, produce semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. La misma palabra de Dios va a provocar eventos en tu vida. Si tú no provocas los cambios,
y tienes destino, Dios ha declarado una palabra de su vida, Dios mismo te va a llevar de la mano a tu destino profético. Y eso produce cambio. Ahí podemos aplicar Romanos 8:28, donde Pablo dice, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Aquellos que son llamados conforme al propósito de Él. Es decir, esa palabra que Dios ha declarado, ahorita Margarita me dijo algo bien clave. Porque dentro de una conversación que yo tuve con Margarita, y lo voy a ser honesto, yo le estaba hablando a Margarita de algo y ella y yo coincidimos lo mismo, de que Dios nos ha declarado demasiado. ¿Qué más Dios nos va a declarar a nosotros? Inclusive yo estaba hablando con mi apóstol hoy, que hacía una semana no lo llamaba, porque yo sé que estaba orado allá, yo estaba más orado por acá también. Y le dije algo y él me dijo, querido, es que hay demasiada mucha palabra sobre tu vida. Ya. La misma palabra que está sobre tu vida te va a llevar de la mano a tu destino profético. Y va a producir cambios que tú mismo no eres capaz de producirlo. Y para que Jacob pudiera entrar en el decreto que ya se había dejado como un legado en la familia de Abraham, ¿verdad? Lo primero que Dios tuvo que hacer con José era separarlo de su ambiente. Tuvo que producir un cambio. Y esos cambios lo llevaron a la cisterna. Lo llevó al pozo. Y el pozo lo llevó a que lo vendieran. Y del que lo vendieran lo llevó al palacio. Y del palacio allá se puso una fresca con él y lo llevaron a la cárcel. Y de la cárcel volvieron y lo llevaron al palacio. Y cuando llegó al palacio entra en un proceso de cambio de su vida, que Dios empieza a revelarle más cosas. Y dentro de esa transformación y de esa revelación, Dios lo posiciona a él como el segundo en comando en Egipto. ¿Por qué? Porque se produjeron cambios. Y para nosotros poder llegar donde Dios designó en nuestras vidas, dos cosas debemos hacer: provocar cambio o estar dispuesto a que el cambio nos lleve donde Dios nos quiere llevar. Ay, ay, ay. Sí, hay algo que tenemos que entender, amado, que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos transformados, seamos cambiados, transicionados, para que nosotros podamos entrar en el hábitat de la gloria de Dios en todo lo que hagamos. No es lo mismo ver la manifestación de gloria que estar bajo la gloria de Dios. Porque, escúcheme bien, y aquí hay otro problema más. Bajo la gloria de Dios, Dios mismo hace el trabajo. Y al hombre no le gusta eso mucho. Porque al hombre le gusta jugarse el show. Al hombre le gusta provocar y hacerlo para después decir, mira lo que hice, mira lo que hizo Dios y hey, mira lo que... Pero bajo la gloria de Dios, todas las cosas Dios mismo las hace. Porque ya bajo una transformación, escúcheme bien, bajo una transformación y bajo un cambio, ya no es nuestra mente, sino es la mente de Cristo operando en nosotros. Y cuando la mente de Cristo ocupa espacio en nuestra vida, entonces la gloria de Dios se manifiesta sobre nuestra vida. Y eso es lo que Pablo también nos dice a nosotros, que nosotros mirándonos en un espejo, debemos ver la gloria de Dios, tenemos que ver de nivel en nivel la gloria de Dios. Es decir, cada vez que usted se mira en el espejo de Jesucristo, usted siempre tiene que haber un cambio. Siempre tiene que haber una manifestación de gloria. El deseo de Dios y el sueño de Dios es que nosotros vivamos bajo su hábitat. La misma hábitat que Él diseñó en el Edén, donde todas las cosas se producían porque la gloria de Dios estaba ahí, donde todas las cosas se movían porque era Dios mismo el que estaba. ¿Por qué? Escuche bien, yo le dije a usted al principio que estar separados para Dios y cuando comencé la serie, cuando estar separados para Dios y estar en santidad para Dios no es otra cosa que estar en comunión con Dios. Es tener estemos meditando a Él. ¿Qué pasa? La misma meditación
en Dios y en su palabra nos produce en nosotros cambio. Y la misma meditación de la palabra de Dios y la confesión de su palabra son las que provocan cambio. Si hay dos cosas que nosotros vamos a aprender en esta serie cuando vayamos terminando, que es este domingo, es que necesitamos usar las herramientas que Dios nos dio. ¿Cuáles son? La adoración y la palabra de Dios. Sin palabra confesada de parte de Dios en nuestra boca, nosotros no podemos provocar cambio. Jesucristo fue llevado al desierto. Escuche bien, porque yo le dije, anoche le estaba dando discipulado a alguien, le estaba diciendo, escucha bien esto, le dijo, Jesucristo fue llevado al desierto. El mismo Espíritu lo llevó. Literalmente la Escritura dice que estaba enmayado, como yo ahora mismo. Jesucristo tenía hambre, Rodríguez, igual que yo. Y la primera palabra que el enemigo le dice a él, escuche bien, le dice di. ¿Qué estaba provocando el enemigo? Ver una falsa confesión de Jesucristo o ver una declaración de derrota de él. Estaba desmayado y el enemigo estaba esperando que él dijera, ¿es verdad que estoy desmayado? Ah, ¿verdad? Se me olvidó que yo soy el hijo de Dios, déjame convertir esta piedra en 2 tripletas. Los puertorriqueños saben lo que es tripleta. Rodrigo, usted sabe lo que es tripleta, ¿verdad? Buen sándwichito así, con pollito, lechoncito y jamoncito. 3 carnecitas. Una cosita así y vistecito. Una cosita así. Dito, bendigo a todos los puertorriqueños. ¿Ah? Con mayuquechuga adentro. Mira para allá. Ya salió por ahí. Pero miren lo que quiere provocar el enemigo. Escuche bien. Las crisis no son para destruirnos nosotros, sino para elevarnos a nosotros, para hacernos madurar, para que se produzcan cambios y para que nosotros probemos dónde estamos parados. Y cuando esa crisis vino sobre Jesucristo, el enemigo le dijo, di a esa piedra, dijo, está enmayado, dijo, di a esa piedra, confiesa. Y la primera porción que el enemigo siempre pone en las crisis y cuando se producen los cambios en nuestra vida es que usted declare derrota. Mire, cuando somos transformados, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de adorar cambia. David decía en el Salmo 34, versículo 1, ¿qué decía? Usted no lee en la Biblia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo significa tiempo bueno, tiempo malo, tiempo de frío, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, en todo tiempo. Pablo decía, y por todo sé vivir, estoy contento, estoy satisfecho, sé vivir en abundancia, en escasez, con todas esas cosas. Se produce siempre algo, en la transformación, siempre se produce un cambio en el idioma y un cambio en la adoración. Las dos herramientas más poderosas para tú provocar que la presencia de Dios esté sobre tu vida es la confesión de la palabra y la adoración a Dios. Porque cuando tú estás adorando a Dios con una mente transformada, tú estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, Dios aparece en el escenario. Y cuando tú estás declarando palabras, Dios está comprometido con su palabra. Él no te va a hacer quedar mal. Libro de Joel, pasa un incidente muy poderoso para yo ir terminando con esto. Le robaron toda la siembra al pueblo de Israel. Estaban esa gente con una quejadera increíble y confesando debilidad. No tenían espada para colmo. Un pueblo como Israel, que la mayoría de ellos eran gente de guerra,
No tenían ni una espada en medio de ellos. El enemigo tenía todos los armamentos y ellos lo único que tenían eran asadones y ¿qué más? Tenían los asadones y la cosa esa que es como el ahoz, el garabato, como le decimos nosotros en Puerto Rico. ¿Y sabe lo que el profeta le dice? Conviertan, Dios le dice a través del profeta, conviertan sus herramientas de trabajo en su arma de guerra. Y primero le dice eso, pero después le dice, y entonces cambien la confesión de su boca. Diga el débil, fuerte soy. Escuche bien, no le está quitando la realidad existente. Le está diciendo, eso existe, pero de la única manera que tú puedes ser victorioso y provoques un cambio es que tú cambies la manera de expresarte. Es que tú cambies la manera de tú declarar. Que en vez de decir yo soy débil, la gente no me entiende, yo no creo que puedo salir de esta crisis, tú empiezas a decir sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según dice Filipenses. Sí, vamos para encima, yo voy, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es un cambio de mente, de transformación, lo que provoca que nuestra boca hable diferente, nuestra mente piense diferente y podamos recibir la revelación y la identidad del propósito de Dios para nuestra vida. Todo eso pasa a través de la transformación, a través de la renovación. ¿Qué es la renovación? Es cambiar de forma la mente, es cambiar de dirección. ¿Qué es cambiar de mente? Escuche bien, arrepentimiento significa cambiar de mente. Arrepentimiento significa cambiar de mente. Es que si usted caminaba para allá y no le funciona, mire, entonces camine para allá. O va a seguir cogiendo cartazo como un caculo en un vaso todo el tiempo. Mira, hay gente que necesitan cambiarse y cansarse y aborrecerse de lo mismo para que puedan entender que verdaderamente Dios te está brindando las oportunidades de tu vida para que vivas una vida mejor y diferente. Hay mucha gente que hoy llegaron a la edad bien avanzada, ya están a punto de irse. Y lo triste del caso es que se dan cuenta que perdieron su juventud. Y nunca le faltó alguien que le dijera, mi hijo, cambia. ¿Sabes cuántas veces mi abuelita me decía, muchacho, cambia? ¿Cuándo tú vas a cambiar? ¿Cuándo tú vas a cambiar esa mentalidad de, así mismo decía, de galleta que tú tienes, que cualquiera te la come? Tú tienes mentalidad de galletas por soda, me decía ella, que cualquiera se la come. Amado, la transformación es necesaria. No podemos pensar igual. No podemos caminar con Dios que todo el tiempo está provocando transiciones y estar estancado en un mismo lugar. Dios siempre se está moviendo. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a donde Él ya diseñó. Cierre sus ojos. Aleluya.